Bien, ok. Comenzamos a grabar. En esta sesión vamos a hablar de la tabla periódica. Vamos primero que todo a hacer una clase magistral. Luego de eso vendrá un tipo de preguntas dentro de la clase magistral para terminar con el laboratorio, en el cual ustedes saben la metodología, rellenan el forms, le dan una puntuación y luego de eso yo voy a hacer la retroalimentación de las preguntas con ayuda de ustedes. Entonces empezamos la clase. Vamos a hablar de tabla periódica, ¿sí? Sabemos pues todo esto, lo hemos visto alguna vez, en el colegio nos lo pidieron en algún momento o lo que sea, pero básicamente lo contenido de la sesión va a ser retroalimentar el taller, que no lo vamos a hacer hoy porque ya lo hicimos, de hecho la clase pasada. Vamos a hablar sobre la magistral de tabla periódica, el taller sobre el tema y la sesión de preguntas y respuestas. Ok. Primero, tabla periódica. Para el ICFES es importante tanto ahorrar espacio en la memoria como intentar relacionar las cosas con cosas que nosotros conocemos cotidianamente para que no se nos olviden, ¿sí? Por eso es que yo en mezcla les hablé de plastilina, por eso es que trato constantemente de relacionar las cosas con cosas cotidianas, por eso les hablé de agua y sal, agua y aceite, porque es importante que ustedes luego allá en la prueba puedan hacer este tipo de relaciones para que no se les olviden cosas puntuales, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, para lo que nos interesa saber, ahora mismo la tabla periódica es una tabla en la cual van a hacer muchas preguntas, ¿sí? Hay muchísimo que preguntar sobre la tabla periódica, hay muchísimo que responder, hay muchísimo que investigar, pero inclusive no hay que aprendérsela, no hay que aprenderse la tabla periódica como tal, no hay que aprenderse qué grupos son en qué lado, dónde está cada elemento, porque pues no lo vamos a utilizar. Y es fácil que podemos utilizar otras cosas más importantes, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos esto de que para el ICFES vamos a tener que identificar varias cosas. Todas estas dispositivos las vamos a tener en el Classroom a lo que se acaba la clase, pero para el taller necesito que me presten atención, ¿sí? Ok. Primero, a la izquierda están los metales, ¿sí? A la derecha están los no metales, como por ejemplo el sodio, que es un metal, el cloro es un no metal, y así. Y podemos ver que aquí está la división. Si bien es importante saber más o menos dónde se encuentra cada elemento o en qué grupo están más o menos, tener una noción, no es importante aprenderse exactamente los grupos en las cosas en las que están. No es necesario aprenderse la casilla específica porque pues algo que no vamos a utilizar. Es como aprenderse la fórmula general cuadrática en matemática y en la última matemática, por lo menos a mí, lo único que hice yo fue multiplicar y sumar y restar. No hice nada más. Entonces, todas esas fórmulas de física, por ejemplo, de rectilíneo uniforme, rectilíneo acelerado, sobre caída libre, no es necesario, ¿sí? Lo importante es aprender a interpretar, aprender a usar y hacer las cosas. Por eso, pues hagamos lo siguiente. Entonces, vemos lo siguiente. Aquí, lo que está acá, los números que están a la izquierda, los 7 números que están a la izquierda, son los periodos, ¿sí? Los periodos se van a encontrar tanto aquí como en la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es esto que está acá. Ahora, vamos a estar acá en un rato, pero primero es importante que sepan que primero, estos son los grupos más o menos. Lo importante que aprendan aquí es que a la izquierda están los metales y a la derecha están los no metales. Bien, perfecto. Aquí están los grupos. 1A, 2A, aquí 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Aquí están los periodos. Y ahora esto es lo más importante, y esto es lo que más preguntan en el ICFES. Es en qué dirección aumenta la electronegatividad y en qué dirección aumenta el radio atómico. La energía de ionización no se lo preguntan mucho y la afinidad electrónica tampoco se la preguntan mucho, pero en el caso de que ustedes no sepan qué es cada cosa, ¿sí? O sea, si necesitan el concepto, se lo van a dar en el ICFES, y si necesitan cómo funciona la tabla periódica, también se lo van a decir. Entonces, por ese lado, no se afanen por aprender cosas, sino afánense por crear habilidades. Ok. Y pues para decirles, como les dije, a la izquierda están los metales, a la derecha están los no metales, y el radio atómico, que no lo vamos a utilizar en ningún momento, o sea, ninguna pregunta va a ser como, ¿qué es el radio atómico? El radio atómico es básicamente la distancia que hay cuando dos átomos de un mismo elemento
se unen, crean un enlace. Eso es radio atómico. Entonces, la electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad que tienen los elementos de atraer, arrancar, quitarle electrones a otro átomo. ¿Esto qué quiere decir? Que, primero que todo, imaginemos un átomo de hidrógeno. ¿Cuántos protones tiene el átomo de hidrógeno? 1. Bien, perfecto. Vamos a decir que es un átomo neutro. Tiene un protón. Entonces, por un lado, tenemos un átomo de hidrógeno que solo tiene un electrón y un protón. Ahora, ¿quién va a tener más fuerza para agarrar, para arrancar, quitar, despojar los electrones de otro átomo, de otro elemento o del mismo? ¿Un átomo que tiene solamente un electrón o el que tiene 7? Dime. Dime. El que tiene 7 porque así cumple con el octato, algo así, con lo de 8 electrones. Exacto. Ahora es la ley del octeto. Y es una ley que lo van a decir mucho en el ICFES o les van a recordar muchísimo. ¿Por qué? La ley del octeto dice que si tú tienes que tener sí o sí en tu último nivel de energía 8 electrones para ser estable. Entonces, si yo solo tengo un electrón en mi último nivel de energía, solo tengo un electrón en mi último nivel de energía, es más difícil que yo arranque otros 6 a que arranque solamente 1. Por eso es que entre más a la derecha estoy, más electronegativo soy. Y a la izquierda, voy a hacerlo con el puntero porque estoy aquí en la de mí, y a la izquierda, aquí, tengo el hidrógeno. Es decir, es el elemento menos electronegativo porque no tiene fuerza para arrancar electrones, porque necesitaría arrancar otros 7 para cumplir la ley del octeto. La ley del octeto dice que cuando yo tengo 8 electrones en mi último nivel de valencia, eso lo vamos a ver más adelante que es nivel de valencia, quiere decir que yo soy un átomo estable, ¿sí? Bien. Ahora, a la derecha, es decir, los menos electronegativos, ¿qué tenemos ahí? Vamos a verlo. Aunque creo que está más adelante en la presentación. ¿Qué tenemos? Dime, Sebastián. Profe, disculpe, no entendí. O sea, verá, para abajo, yendo para abajo aumenta y yendo para, digamos, verá, me explico. Ahí en la columna donde dice radio atómico, en esa columna, ¿el que es más electronegativo es el primero o el último? Vamos a aprenderlo así. El radio atómico está abajo a la izquierda y la electronegatividad está arriba a la derecha. Pueden relacionarlo con sus manos. La mano derecha es la electronegatividad y pues es la que ustedes usan para levantar la mano, si es que no son zurdos. Pero usan la mano derecha, ahí está la electronegatividad. Y en la mano izquierda está el radio atómico. Entonces, mientras esté más abajo y a la izquierda, es porque tiene un radio atómico mayor. Y mientras esté más a la derecha y arriba, tiene una electronegatividad mayor. ¿Sí? Profe, ¿podría volver a repetir eso que acabo de decir, por favor? Sí, si quieren anoten en algún lado. Y es que el radio atómico es mayor mientras más esté abajo a la izquierda. Eso quiere decir, voy a hacerlo con el puntero, este elemento que está aquí va a ser el que tenga el mayor radio atómico, el que está aquí abajo a la izquierda. Con esto, con estos de transición no nos metemos mucho en el ICFES porque pues no se usan para nada, casi nada. Pero el punto es que ustedes tengan esto claro. Abajo a la izquierda van a tener radio atómico. Entonces, aquí va a estar el de mayor radio atómico. ¿Por qué? Porque aumenta a la izquierda y abajo. Mientras que la electronegatividad, que es la propiedad que tienen los elementos para arrancar electrones, aumenta hacia la derecha, como está en esta flecha. Aumenta hacia la derecha y eso quiere decir que los que están acá son los elementos más electronegativos, es decir, tienen más poder de arrancar electrones.
Si bien acá a la derecha están los gases nobles, y los gases nobles son un grupo que no reaccionan con nada, no son casi reactivos, son muy, muy nulos en ser reactivos, porque tienen los 8 electrones cumplidos en la última capa de valencia. Eso quiere decir que no necesitan arrancarla a nadie, ni cederla a nadie, porque pues ellos ya son átomos estables por ese lado. Sí, dime, Alejandra. Profe, este que usted dijo que era de atraer o quitar la energía de otro átomo, ¿era cuál? ¿Electronegatividad o cuál era? Bueno, electronegatividad es la propiedad de los elementos, es decir, cuánto poder tienen para arrancar electrones, para quitar. Esa es la electronegatividad. Electronegatividad, relacionarlo con la energía, el poder, la capacidad de arrancar electrones. Electronegatividad, arrancar electrones. Ya, así lo pueden relacionar. Mientras que radio atómico, dime, Sebastián. O sea, profe, que de la columna, ese verdecito que está arriba de los rojos, ese es más electronegativo, ¿cierto? Que el último de la columna de los rojos. Exacto. Ah, listo, Sí, profe. así funciona. Bien. Entonces, eso por un lado. Mientras que el radio atómico, aunque no se lo van a preguntar en realidad mucho, es la distancia que hay entre dos átomos de un mismo elemento en un enlace. Pero básicamente eso, aunque no le van a preguntar sobre definiciones en el ICFES, pero pues para tener la claridad, ¿no? Listo, seguimos. Ahora, la configuración electrónica. A muchos se les dificulta, a muchos se les facilita, pero aquí vamos a hacer las cosas más prácticas posibles. En el ICFES no los van a mandar a hacer la tabla, pero la tabla, al menos los primeros, ¿sí? Los primeros son muy importantes, como que tenerlos en cuenta, sabérselos, más o menos saber por dónde va, porque sí los preguntan bastante. Es más, en el primer taller diagnóstico que les hice, había una pregunta sobre esto. Entonces, tenemos aquí. Primero, lo fácil para que ustedes más o menos puedan como que entender cómo hacer la tabla allá en el ICFES, porque esto se puede como relacionar con cosas. Hacen 7 números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un cuento del 1 al 7, sencillo. Luego empiezan quitándole 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Y así. Solamente van a hacerlo 4 veces. Es decir, esto va a estar como 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, del 1 al 7. Y luego le resto 1. Comenzó desde el 2, desde el 3, desde el 4. Y ya. Terminó ahí. Bien. Luego vienen los grupos, que son S, P, D y F. Eso, aprendérselo es como que más saber quién viene primero, ¿no? S, P, D y F. Sabiendo que el F tiene menos números, el D pues tiene más, el P tiene más y el que más tiene es el S. Luego de eso, vamos con los índices. Esto es de practicarlo muchísimo para que a ustedes se les quede en la cabeza quién tiene qué índice. El S tiene un 2, el P tiene un 6, el D tiene 10 y así. Sabemos que aumenta de 4 en 4. De 2 a 6 hay 4, de 6 a 10 hay 4, 10 más 4, 14 y así. Aumenta de 4 en 4. Listo. Y por último, pues ya sería todo. Solamente faltaría el cómo yo escribo la configuración electrónica de los elementos. Primero es con este tipo de líneas, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. La primera y la segunda línea van solas. Yo siempre cometí el error de como que hacerlo por aquí así o así, pero pues no. Las primeras 2 líneas van solas, ¿sí? Y luego ahí sí, comenzamos. Tan, tan, tan. Es muy poco probable que ustedes los pongan a hacer esto en el ICFES, pero no está de más como que saber cuáles son los primeros, ¿sí? Los primeros elementos de esa configuración electrónica, que lo vamos a ver más adelante. En este caso sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, vamos así. Dirección de flecha, nos regresamos. Dirección de flecha, nos regresamos. Dirección de flecha, nos regresamos y así. 1S2, 2S2, 3S2, perdón. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y así. Entonces, por otro lado, tenemos que el 2 es el nivel, ¿verdad? Esto es el subnivel del grupo y acá está la cantidad de electrones que tiene ese subnivel en ese nivel, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora, si aquí hay 7 niveles,
¿qué se les asemeja con la tabla periódica? Periodos. Dime. Como dijo profe, disculpe. Periodos. Con los periodos, exacto. Estaba preguntando que, en qué se asemejaba los niveles con los periodos. Y es que el nivel y el periodo es lo mismo. Así es como se ubican elementos de la tabla periódica, teniendo en cuenta los periodos y los niveles para así ubicar los elementos. ¿Sí? Bueno. Listo, básicamente eso. Configuración electrónica, qué significa cada cosa, nivel, subnivel y electrones. Lo habíamos medio tocado en la primera clase, pero pues ahora vamos a profundizarlo. Entonces, esto se lo puede preguntar en el ICFES, y eso es algo que le voy a preguntar ahora. Sabemos que en un átomo neutro de sodio, en este caso, el número de protones es igual al número atómico, que es igual al número de electrones totales, siempre y cuando esté neutro. Ahora les hago la pregunta. Tenemos 11 protones. Sabemos que el sodio es de 11 protones y está neutro. ¿Cuál sería la configuración electrónica? Pueden escribirla en el chat. La configuración electrónica para el sodio. Sé que no se lo expliqué antes cómo sacarla, pero si alguien lo sabe, vamos a partir de eso, ¿sí? Ese es el objetivo de esto. Si alguien lo puede escribir o si me lo puede dictar también, lo puede escribir en el chat. La configuración electrónica del sodio. Dime. ¿Se lo puede dictar? Ya una persona pues lo está poniendo en el chat. Uy. ¿Lo están poniendo en el chat? Ok. Bien. Vamos a ver. Juliana dice 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ok. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Entonces, Juliana y estoy viendo todas las personas que están haciendo. Ok, bien. Entonces, vamos a hacerlo todos y vamos a ver quién está bien y quién está mal. Primero, sabemos que tenemos que empezar por la configuración electrónica y que en la configuración electrónica de un elemento tenemos que contar, solamente eso, contar según esta fórmula, esta manera, estos caminos, para llegar al número de átomos del elemento, ¿sí? Que en este caso son 11. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Primera flecha, 1S2. Acá está, 1S2. Segunda flecha, 2S2. Acá está. ¿Cuántos electrones vamos? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 electrones. Nos faltan, ¿no? Tenemos que llegar a 11. 2P6 serían 10 y nos quedaría 1. 3S2, ya tendríamos el último, el que nos faltaba. ¿Sí? Entonces, vamos a contar solamente los exponentes. 2, 4, 10 y 11. El número de electrones total. Eso quiere decir que esta sería la configuración electrónica del sodio. Ahora, vamos a ver en el chat. Juliana, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, bien. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ahí se pasó por un electrón. Entonces, los exponentes son el número máximo de electrones que pueden estar en ese subnivel. Es decir, la P puede llegar hasta el 6, la S puede llegar hasta el 2, la D puede llegar hasta el 10 y el F puede llegar hasta el 14. Entonces, no tengo que ponerlos todos. ¿Puede repetir? Sí. La P6, ¿ese cuál? La P llega hasta el 6. El S llega hasta el 2, como está en la tabla de abajo. La D lleva hasta el 10 y el F lleva hasta el 14. Ojo, que estos son el número máximo de electrones. Por esa razón nosotros ponemos un 1, porque solamente necesitamos un electrón más para completar la configuración electrónica del sodio. Ahora, ¿me hice entender? ¿Sí entendieron bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, tiene que
Básicamente eso. Ahora, sabiendo esto, vamos con el cloro. Voy a responder la pregunta que está en el chat, y es que nos estaban diciendo que ¿por qué 3S1? Porque nosotros tenemos que, con estos números de arriba, es decir, con los exponentes, tenemos que contar el número de electrones. Entonces hay 11. Entonces yo comienzo 1S2, me faltan 9. Sigo para acá, primero con 1S2, luego voy con el 2S2. 2S2, llevo 4, pues me faltan 7. Ahora voy con el siguiente, 2P6, 2P6, llevo 10, me falta 1. Y el siguiente, aquí en la lista, es 3S2. Entonces, como ese 3S2 es el máximo, yo puedo tomar solamente uno para que me dé los 11. ¿Sí? Listo. Ahora que las personas ya pusieron la configuración electrónica del cloro, vamos a ver cuál era. Ahora, no hemos visto cuál era porque pues, vamos a hacerla todos. Básicamente es eso. En la tabla no hay 3S1, entonces si le puedo... Sí, exacto. En la tabla no hay 3S1, tampoco no hay 2P5, no hay 2P4. Eso significa el número máximo de electrones que tú puedes coger de ese, sí, como que ese paso en la configuración electrónica. Entonces, eso quiere decir que si tú solamente necesitabas uno de ese 3S2, tú puedes tomar solamente uno. Es decir, yo puedo tomar 2S1 y 2S2, pero no puedo tomar 2S3. No puedo. Puedo tomar 2P1, 2P2, 2P3 y así hasta P6, pero P7 no puedo tomar. ¿Sí? Solamente tengo que tomar los que necesite. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. Vamos a ver. Vamos a crearlo todos acá, aunque aquí no hay, creo que no hay herramienta para... No hay herramienta para... No, toca salir y hacerlo con esto. Bien, primero que todo vamos a borrar eso, es una prueba que estaba haciendo antes, y si se podía escribir acá. Primero que todo hay 17 electrones. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, comenzamos. 1S2, me faltan 15, sigo. 2S2, está viendo horrible, lo sé, pero de pronto le entró una tarjeta gráfica, entonces no hay problema. Para eso, 1S2, 2S2, vamos a separarlo con comas. 2P6, hasta aquí llevo 10, me faltan 7. Sigo, 3S2, 3S2, ahí llevaría 12, me faltarían 5. Y por último, regreso y en vez de 3P6, pongo 3P5. Y así quedaría. Entonces, cuento 2, 4, 6, 2, 4, 10, 12 y 17. Y así sería configuración electrónica. Ahora, vamos a ver si pusieron cuidado en las anteriores clases. Si yo tuviera el cloro, pero con un -3, ¿cuál sería la configuración electrónica? Ahí tiene que aumentar, ¿no? O sea, los números. Dime. Ahí tiene que aumentar el número. Exacto. Cuando le pongo -3, significa que tengo 3 electrones más de su estado neutro. Entonces, ¿cómo quedaría esa configuración electrónica? La pregunta es, ¿no? Dime. Dime, Jesús. Sería esa, dejándolo así, o sea, para ser más rápido, 3P6 y el que sigue, si no estoy mal, 3D10, pero como son 3 electrones más, entonces se agrega 3D2, o sea, 3.
¿3S2? Sí. Ay, 4S2. Y lo que pasa es que después del 3p6 viene el 4s2. ¿Sí? Ah, perdón, no lo vi. Sí, sí. Sí, es que va así con esta flecha. Bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues si nos dan este átomo, que sería un anión cargado negativamente, eso fue redundante, sería 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, 3p6 y 4s2. Pues contamos 2, 4, 10, 12, 18 y 20. Entonces, esta sería la configuración electrónica del cloro, pero cargado negativamente, con 3 electrones. Y ahora, en el caso de que, voy a borrar todo esto, en el caso de tener el cloro, pero más 5, no, perdón, más 6. Sería menos. Dime. Sí. Sería menos, ¿verdad? Sí, porque es Sí, un catión. exacto, es un catión. Y Entonces como es un quedaría en catión, 5. le Profe, resta. quedaría 3-3-1, 3S1, ¿no? Exacto, quedaría igual a ¿cuál configuración? A esta. 3S1. Epa. Quedaría exactamente igual a esta. ¿Sí? Y sabiendo esto, sería la configuración electrónica de un átomo de cloro cargado positivamente con 6, ¿verdad? Listo. Sabiendo eso, teniendo eso claro, pues sigamos con la presentación. ¿Sí? Bueno, imaginemos que en vez de darnos los protones para sacar la configuración electrónica, lo que hacemos nosotros es tomar la configuración electrónica y pues lo que nos dicen del átomo, ¿no? Que el sodio, que tiene 11 protones, ya donde la configuración electrónica que es esta. Creo que alguien habló en el chat. Profe, ¿Así? no entendí por qué dio 3S1. No, es que, bueno, ya te explico acá. Bueno, te explico con aquí. Tenemos el cloro. Estoy escribiendo horrible hoy, más horrible que los otros días, perdón. Tenemos el cloro con un más 6. Sabemos que el cloro, estando neutro, tiene 17 electrones, pero cuando está cargado positivamente, quiere decir que le quitaron electrones. Y como le quitaron electrones, este átomo tiene 6 puestos libres donde deberían haber electrones, porque pues se los quitaron. Entonces quiere decir que al número total de electrones en su estado neutro tengo que restarle estos 6. Es decir, se los resto. ¿Cuántos me quedan ahora? Me quedarían 11, ¿verdad? 11 electrones que son los que tengo ahora. Y esos 11 electrones, al hacer la configuración electrónica de 11 electrones, pues nos daría esto. Que ahora mismo voy a pegarlo acá. Entonces, eso quiere decir que cuando un átomo se convierte en cation o en anión, le voy a hacer la pregunta. Si un átomo se convierte en cation o en anión, su configuración electrónica, ¿sí o no? Profe, ¿puedes repetir? Listo, la pregunta es la siguiente. Es más, voy a escribirla. Voy a escribirla. Si un, no estoy escribiendo bien. No puedo escribirla bien. Bueno, voy a decirla porque no me está tomando como que la entrada del Sí, teclado ahora. profe, sí cambia porque un cation tendría carga positiva y un anión negativa, ¿no? Exacto, eso quiere decir que ya no es un átomo neutro y la configuración electrónica lo que me están dando a mí es el número de electrones de un átomo. ¿Verdad? Entonces, yo sumando los exponentes me puedo dar cuenta si el átomo es un cation o es un anión. Si me dan el número de protones, ¿sí? Listo. La pregunta era para las personas que pues, no han entendido la pregunta, era que si mi átomo se convierte en cation o en anión, es decir, se carga positivamente, negativamente, es decir, se le arrancan o se le agregan electrones, ¿cambia su configuración electrónica? Y la respuesta es que sí.
La respuesta es que sí. Listo, entonces sigamos. Si todos entendieron bien, sigamos. Bien, ahora, imaginemos que nos dan la configuración electrónica de un elemento y nos dicen, dibuje el átomo, pero de la manera, una pregunta tipo ICFES, ¿cuál de los siguientes diagramas contiene la mejor representación de este átomo, de este elemento? Entonces, primero comenzamos con un núcleo, ahí están los protones y los neutrones, y comenzamos con los niveles de energía. Ahora, es importante saber esto. Los niveles de energía son exactamente esta especie de círculos que están rodeando al núcleo. Entonces, ¿cuáles son los niveles de energía? Exactamente estos números que están aquí. Es decir, los niveles o periodos que vimos anteriormente. Entonces, en el 1, ¿cuántos electrones van a haber? Van a haber 2 electrones. Los pongo. En el 2, ¿cuántos electrones van a haber? Van a haber 8 electrones. ¿Por qué? Porque aquí en el subnivel S hay 2 y en el subnivel P hay 6. Eso quiere decir que en total en el 2 hay que sumarlos y nos va a dar 8. Sería esto. ¿Sí? Y luego no hemos terminado. Falta un subnivel más que es el 3, que solamente tenemos que ponerle un electrón para terminar así. Listo. Este es el dibujo, esta es la representación de un átomo de sodio. ¿Sí? ¿Me hice entender hasta ahí? Dime, Salomé. ¿Puedes repetirlo el segundo nivel, profe, por favor? ¿Sí? Listo. Dependiendo del nivel, nosotros vamos a poner los electrones. En este caso, en el primer nivel, como hay 2 electrones, pues ponemos el 1s2, que está acá. En el segundo nivel, ¿qué pasa? Tenemos 2 subniveles, el 2s2 y el 2p6. En este caso, tenemos que sumarlos para saber que en el nivel 2 nos va a dar 8. 6 más 2 nos da 8. Eso quiere decir a lo último que en el nivel 2 van a haber 8 electrones. Aquí están los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el tercer nivel van a haber un solo electrón. ¿Sí? Eso es lo que, así como se representan los átomos. Según el nivel de energía, se ponen los electrones. Ahora, ¿qué me está diciendo esto? Y les voy a hacer la pregunta para ver si alguien me la puede responder. Con este dibujo, yo puedo saber si es electronegativo, si es muy electronegativo o si es poco electronegativo. Yo puedo saberlo. Sí. ¿Por qué? Por el último nivel, el electrón que tiene. Exacto. El último nivel de valencia me va a decir eso. Ahora, para la pregunta de Adriana, ¿siempre tiene que haber 3 niveles? No, hay muchos más niveles, hasta el 7. ¿Sí? Ok. Exactamente eso. Yo puedo usar con el dibujo del átomo y eso son cosas que ustedes les van a pedir hacer. Dime, Sebastián. O sea, profe, que ese es muy, o sea, la electronegatividad es baja en este. Eso se podrá Exacto, es deducir. baja. ¿Por qué? Un solo electrón tendría que arrancar, o sea, ese átomo de sodio tendría que arrancar 7 más. Y la fuerza tendría que ser demasiada. Y no la tiene. Por eso es que ese átomo de sodio no es muy electronegativo, solo tiene un solo. O sea, le conviene más cederlo que arrancar más. Por eso es que es un poco electronegativo, porque no tiene fuerza a arrancar más electrones. Imaginemos que los átomos de último nivel de valencia son personas dispuestas a jalar, a arrancar electrones. Como solamente hay una, pues hay mucha diferencia en que hayan 7 personas arrancando electrones. Por tal razón, es poco electronegativo. ¿Sí? Es muy poco electronegativo. Bien, perfecto. Falta bastante tema, pero vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿por qué se suman 2S2 y 2P6? Porque hacen parte del mismo nivel de energía. Eso quiere decir que en el nivel 2, porque los niveles son los círculos que rodean el núcleo. En el nivel 2 van a haber 2 electrones en S, perdón, 2 electrones en S y 2 electrones en P. Perdón, y 6 electrones en P, para un total de 8 electrones.
¿cuántos tendrían que ser en el último de energía para ser electronegativo? Creo que Eh, 7 o 8. Tendrían que ser 7 para que sea muy, muy electronegativo. Porque si son 8, pues ya hizo lo que tenía que hacer. ya hizo lo que tenía que hacer. Ya tenía los átomos, pues el nivel cubierto por el octeto y por esa razón ya se completó. Entonces, sí, para ser electronegativo tendrían que ser como 7 electrones en el último nivel de valencia. Dime, Alejandra. Profe, una pregunta, o sea, al haber las dos S elevadas a la 2, entonces por eso hay dos electrones, ¿no? Y si es diferente, ¿cómo se pondrían? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, en las S hay dos, ¿no? Y Ajá. entonces ahí en los niveles de energía hay dos porque ambas S tienen el 2, ¿no? No, hay una que No, tiene 6. Es 2S2 y 2P6. Ahí es exacto. donde cambia. Entonces sería un segundo nivel de energía. Sí, la comparación entre 2 y 2, que el de S y P, y lo sumas de I y 2 queda 8. Exacto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el número que está ahí negro, el número que está negro, el número que está acompañando a la letra, a la izquierda, es el círculo. O sea que si el número máximo son 4, Sí, ok. tengo que dibujar 4 círculos. Porque en cada número de ese va a estar, pues, electrones posicionados. En este caso, en el primer círculo, que es el 1, pues tiene 2 electrones. En el segundo círculo, que es el 2, tiene 8, porque se repite el 2 y se suman los electrones. Y luego, en el último nivel, que es el 3, tiene solamente un electrón. Listo. Vamos con un concepto que es estructura de Lewis, o Lewis, en el colegio le decían Lewis. Pero básicamente es que yo tengo que dibujar los electrones que haya en el último nivel de energía, en el nivel de valencia, en la capa de valencia, en la corteza de valencia, como ustedes le quieran decir, pero tengo que dibujarlo. ¿Cómo qué? Como puntos, como estrellitas o como algo así. Entonces, aquí con la estructura de Lewis vamos a tener dos conceptos, enlace iónico y enlace covalente, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Lo mismo que teníamos acá, que en el último nivel de valencia tiene un electrón, que en el último nivel de valencia tiene un electrón, y el cloro tiene 7, ¿verdad? ¿Por qué? Pues nos regresamos, lo que habíamos dicho acá, creo que una persona lo había escrito en el chat, y si lo escribió en el chat, pues lo voy a copiar acá. Lo del cloro, en vez de ponerme a dibujar, a escribirlo, creo que si no estoy mal era 1S2, 2S2, me falta 1S2, 2S2, 3P6, 3P5, si no estoy mal está aquí. Listo, voy a copiarlo. Creo que se va a ver súper feo, pero pues les sirve a ustedes eso. Bien. Tengo esto. Entonces, yo cuento. Me pongo a contar. 2, perdón. 2, 4, 6, 2, 4, 10, 12 y 17. En el 3, en el nivel 3, que es mi último nivel de energía, que es mi último círculo, voy a tener 2 y 5. Es decir, un total de 7 electrones. Bien. Sabiendo eso, voy a volver este color a rojo. Voy a regresarlo a rojo. No recuerdo dónde estaba, creo que estaba ahí. Y seguimos. Estamos por acá. Listo. Ok, ¿qué me quiere decir esto? Una persona pregunta con el chat. A Sebastián, dime. Profe, una pregunta, verá. Si hay, bueno, 1S2 y 2S2, digamos, hay 4 entre los dos. Entonces la gráfica en el primer nivel irían la suma del 1S2 y 2S2, o sea, los 4 electrones en la gráfica, porque sería el mismo nivel. Si quieres, vamos Acabo de llegar a la... a dibujarlo. Eh, Vamos a crear otra aquí y vamos a dibujarlo para que todos entiendan la pregunta. Bien. Este borrador es muy pequeño, pero bueno. Color, vamos a ponerlo más por acá, pero está bien. Y aquí. Bien.
Tú me estás diciendo que imaginemos que tiene que tiene 4 electrones, 2s2, y por otro lado tiene 1s2. Profe, me equivoqué, planteé mal la pregunta. O sea, sí, 1 y 2S2 son diferentes niveles, pero Ajá. cuando es 2S2 y 2P6, ahí quiero saber si se suman, Ah, ok. se suman se suman en la gráfica diría en el nivel 2 los 8 o Sí, cómo. sí, los 8. ¿Por qué? Ah, Tendríamos listo. este átomo aquí, tendríamos el primer nivel, que este es el 1, con 1 y 2 electrones, y luego tendríamos el segundo nivel, que sería el 2, con los 8. 1, 2, en fin, los 8. Sí, 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 podrían los 8, sí. Esa es la respuesta. Ah, listo, Listo, profe, muchas gracias. listo, listo, listo. Entonces, seguimos acá, que esto es súper importante, y ya van a ser las 5, pero es que lo tienen que tener muy claro. Bien, sodio, un electrón en su último nivel de valencia, y acá tenemos enlace iónico, que sería con un cloro que tiene 7 electrones. Entonces, ¿qué pasa? Escúchenme muy bien, instálenselo en la cabeza, por favor. Si algo se les queda de química, que sea esto, porque se lo preguntan bastante en el ICFES. Cuando en un enlace entre dos átomos, uno de ellos cede y el otro de ellos arranca electrones, es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque es iónico, porque los dos se convierten en iones. Es decir, uno queda cargado positivamente, otro queda cargado negativamente. Uno se convierte en un catión y otro en un anión. Por eso se llama iónico, porque se cambian las cargas, se arrancan electrones, se mueven electrones. Se llama interacción electrostática. ¿Bien? Bien. Ahora, por otro lado está el enlace covalente. En el enlace covalente, creo que alguien preguntó algo o levantó la mano. No, creo que solo cuando ambos son neutros al inicio. O sea, creo que sí, ambos son neutros al inicio y luego el enlace que se convierten en iones. Por eso se llama enlace iónico. Entonces ambos están neutros y luego interactúan, se enlazan y por ejemplo, esa reacción es la reacción del cloruro de sodio, de la sal común, de la sal de casa. Entonces, dime. O sea que prácticamente el electrón del sodio se lo entrega al cloro. Sí, ese es el lado pacifista. El lado agresivo es que el cloro le arranca el electrón al sodio. El lado pacifista es que el sodio lo cede y el lado agresivo es que el cloro se lo arranca porque es muy electronegativo. Pero sí, eso más o menos. Y por otro lado está el enlace covalente. En enlace covalente todo es mucho más bonito, pacifista, porque lo comparten. Comparten los electrones. Es como que, mira, tú quieres hacer la ley del octeto y yo quiero hacer la ley del octeto. ¿Sí? Vamos a compartirlo y tú lo alcanzas y yo lo alcanzo. Y ya. Ahora, aquí en el covalente ambos alcanzan la ley del octeto. ¿Por qué? Porque están compartiendo esos electrones. Es el hidrógeno comparte el electrón y más o menos esa interacción es estable. Pero ¿qué pasa con en el iónico? Sabemos que el sodio, es decir, el anión de sodio, porque tenía un electrón menos, o sea, si yo le quito este electrón, ¿con cuántos electrones queda? Con los 8 en su último nivel de energía. Eso quiere decir que cumple la ley del octeto. ¿Me hice entender? ¿Eso último me lo entendieron? Listo. Profe, ¿podría volver a explicar otra vez lo de enlace iónico y enlace covalente? Sí. Ahora, voy a volver a explicar el sodio. Y es que si yo le arranco este electrón, ya este nivel no existe. Y solamente me quedaría 1s2, 2s2 y 2p6. Y en el último nivel de energía tendría los 8 del octeto. Por eso es que el cloruro de sodio es estable. Por eso es que la sal no explota ni se calienta, porque es estable. Ahora,
La diferencia en el enlace iónico y el enlace covalente es que en el iónico se arrancan electrones, ceden electrones, hay cambio de electrones, uno se vuelve un cation y otro se vuelve un anión. Mientras que en el covalente se comparten electrones. Ambos se comparten electrones. Dime, María. Profe, una pregunta. Siempre como para diferenciar los enlaces, pues son tres, ¿no? También el metálico, pero el iónico y el covalente los diferencias porque en el iónico son normalmente un metal y un no metal, y en el covalente son dos no metales, ¿cierto? Sí, pero yo les recomiendo a ustedes que no se lo aprendan así. O sea, que no digan, no, es iónico porque este es un metal, esto es un no metal, o esto es un metal, esto es un no metal, o estos dos son metales. Que no se lo aprendan así porque el hidrógeno no queda con 8 electrones, sino que los comparte en el enlace y pues queda estable junto al otro elemento. Pero no tiene 8 porque solamente el hidrógeno solo tiene un solo electrón. Pero en fin, lo que me estaba preguntando es que yo les recomiendo no aprendérselo por medio de nuestro metal y esto es un no metal, o esto es un metal y esto es un metal, porque hay tantos elementos en la tabla periódica y pues tanto para saber si es un metal o si es un no metal, que lo mejor es para diferenciar un enlace iónico de un covalente es por medio de las electronegatividades. ¿Cómo así? Ya les voy a decir. En el ICFES, nunca, en todos los simulacros que yo hice cuando estudiaba para el ICFES y en todas las clases que he preparado, jamás me ha salido una pregunta que diga, ¿esto es un metal o esto es un no metal? O sea, el ICFES no les va a preguntar a ustedes cuál es un metal y cuál es un no metal, porque hay muchísimos elementos en la tabla periódica como para aprendérselo. Entonces, ¿cómo uno los diferencia? Porque está pasando lo mismo, ¿no? Hay dos átomos de dos elementos diferentes, uno tiene un solo electrón en su último nivel de valencia, el otro tiene 7 electrones y pues hay un enlace. Entonces por ese lado pasa. ¿Y qué es lo que diferencia en sí? ¿Qué es lo que lo diferencia? Las electronegatividades. La resta de las electronegatividades es lo que me va a decir si es un covalente, si es un iónico, si es un covalente polar o un covalente no polar. ¿Cómo es eso de polar y no polar? Lo vamos a tener más adelante. Pero lo que diferencia el iónico del covalente son la resta de las electronegatividades. Yo les recomiendo verlo por ese lado, porque si se van por el lado de los metales, no metales, que si eso es si es un metal, si es un no metal, si es un gas noble, no es un gas noble, pues se van a confundir un poco y pues la memoria siempre falla. Ahora les voy a decir lo de electronegatividades. Que sería básicamente pues esto también, ¿no? Este bloque, aunque no voy a indagar mucho en esto porque es más importante que ustedes hagan, no solamente que como que absorban, sino que hagan, por lo que yo les estoy diciendo. Entonces, elemento de transición interna, este es el bloque S, o sea, así más o menos como que se pone en la tabla periódica, pero nunca les van a decir en el ICFES, ubique este elemento en la tabla periódica, no. Este es el bloque S, este es el bloque D, este es el bloque P, este es el bloque F, y básicamente se van por 1A, 2A, 3A, bueno, 3A aquí, 3A, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, si yo quiero poner el hidrógeno, tiene el periodo es 1 y es en 1S. ¿1S qué? 1S1. Ahora, el que dijo el amigo que era 1S1, perdón, 1S2, 2S2. Voy por el 2 y el 2S2. ¿Sí? Perfecto. Y ya así hasta acá. Así hasta acá. O sea que prácticamente los que están en rosado, solo ahí ya están configurados los electrones. Sí, todo esto, o sea, toda la tabla periódica es con los átomos de los elementos neutros, con su configuración electrónica. Básicamente, la tabla periódica es la manera de graficar, de ordenar los elementos según su configuración electrónica. Es decir, que yo puedo saber cuál es la posición de un átomo por medio de su configuración electrónica. Sin embargo, nos vamos a meter en eso. ¿Por qué? Porque primero que todo, no lo preguntan al ICFES, y segundo que todo, pues ustedes con esta tabla pueden ponerlo, pueden hacerlo. Por ejemplo, sabemos que pues 1S2, 2S, 3S, 4S, 5S, si termina en D sería 3D, 4D, 5D, 6D, y así 2P, 3P, 4P, 5P y 6P, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de lo que termine y el número de electrones que tengan en ese, pues va acá. Si terminan
2S, mira, 2S2, acá. Si termina en 3P5, 3P5, ahí, perfecto. Y así es como uno los pone, o sea, los ubica. Pero no vamos a poner a indagar mucho en eso porque, pues, la clase. Entonces, esta tabla sí tienen que aprendérsela. Sí hay que aprendérsela, definitivamente. Pero pues solamente tienen que aprenderse, yo me aprendí solamente una sola cosa, que es que lo que es mayor a 1.7 es iónico, ¿sí? Y lo que es menor es covalente. Con eso en la mente, ustedes ya pueden hacer la mitad de las preguntas sobre enlaces del ICFES. Entonces, si yo resto las electronegatividades, ojo que estas electronegatividades me las tienen que dar, me las van a dar en la prueba, no se preocupen. Si yo resto electronegatividades y me da 0, es un covalente no polar. Si me da mayor que 0 o mayor que 0.4, aquí hay diferentes, pues una persona dice una cosa, otra persona dice otra cosa, pero ténganlo como hay una regla que dice que si dos elementos son iguales, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 2 de oxígeno o sub 2, ese enlace va a ser covalente no polar, porque si yo resto electronegatividades, pues la electronegatividad del oxígeno, que es 3,5 menos 3,5, pues me va a dar 0. Como me da 0, es covalente no polar. Ahora, si son diferentes elementos, ahí sería covalente polar o iónico, dependiendo de la resta que me dé esto. Así que si no saben restar decimales, se los aconsejo, por favor. Si la resta de la tonalidad es menor o igual a 1,7 es covalente, y si es mayor es iónico, ¿sí? Más o menos es eso. Entonces, por un lado tenemos eso. ¿Cómo distinguir si un enlace es iónico o un enlace es covalente? Ahora, un enlace covalente se produce en dos átomos, primero que todo, que no sean metálicos, ¿no? Como decía la compañera antes. Respondo la pregunta y te doy la palabra. El enlace covalente se produce cuando hay dos átomos que no son metálicos. Es decir, que se unen y pues comparten uno o dos electrones y que lo de polar o no polar es porque se posicionan en los polos del átomo. Y pues, ¿cómo lo explico? Básicamente cuando tenemos dos de oxígeno, ahorita lo vamos a ver básicamente en las clases, tenemos dos de oxígeno, podemos revisar. Voy a poner un ejemplo, pero porque hablan de metales, profe, si nos da 1,7 o 0,5, ¿cómo sería? No les va a dar 1,7, voy a responder las preguntas en orden. No les va a dar 1,7 ni 0,5, no les van a hacer eso en el ICFES, no se preocupen por eso. Y porque hablan de metales y dijo que no se fijen en eso, pues no se fijen tanto en eso porque en realidad no va a ser muy necesario decir cuál es metal y cuál es no metal. Entonces, pues, pueden ir a la prueba sin saber eso y si saben cómo hacer la prueba, pues no van a necesitarlo. Puedo dar un ejemplo ¿de qué? De los enlaces. Ya voy a dar el ejemplo en la pregunta. Ese es el ejemplo. O sea, yo hago los ejemplos con preguntas y por eso es que ahorita va a ser el ejemplo. Y para la persona que preguntó que era covalente, primero que todo es un enlace en el que se comparten electrones y se generan moléculas como en los enlaces, obviamente. Y aparte de eso, los elementos no son metálicos. Pero como dije, no se preocupen por los no metálicos, que no se lo van a preguntar. Lo que le van a preguntar es si es covalente o si es iónico un enlace. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí. Listo, perfecto. Bien. Estructura de Lewis, pues por un lado tenemos el magnesio, el cloro, el aluminio, el oxígeno, y tenemos los electrones de valencia, y pues así tenemos la estructura, ¿no? Tenemos dos, podemos ponerlo así, podemos ponerlo así, podemos ponerlo así, así, dependiendo de cómo queramos dibujarlo, pero eso, básicamente. Bien. Tenemos más estructura de Lewis, pero esta vez con los átomos. Ahora, así es como se dibujan. Aquí se comparte, aquí se cede, y así. Bien. Iónico, unión entre iones de cargas opuestas. Es decir, uno va a quedar como catión y otro va a quedar como anión. Perfecto, ya lo sabemos.
Y el covalente es la unión o cuando se comparten los electrones, ¿sí? Como pasa con este compuesto, que es carbono y 4 hidrógeno. Listo. Ahora lo de polar y no polar. Esto es importante. El covalente no polar está formado por átomos iguales. La electronegatividad es igual a 0, como por ejemplo 2 de oxígeno, 2 de oxígeno, 2 de cloro, 2 de hierro, 2 de flúor, 2 de hidrógeno, en el cual si yo resto cualquier número por sí mismo, pues me va a dar 0. Entonces, eso es el covalente no polar. Mientras que el covalente polar está formado por no metales de diferentes electronegatividades. La diferencia de electronegatividad es mayor a 0 y menor que 1,7. Y se forman zonas de polos positivos y negativos, los que originan a los dos polos. Por eso es que le dicen polar. Porque se pegan en los polos. Hay polos positivos, polos negativos en los que se pegan esos átomos. Y en los que los comparten. Por eso es que pues, se pegan gracias a los polos. Y por eso es que le dicen covalente polar. El ejemplo, el agua. El agua es un ejemplo de covalente polar. Y el dióxido de carbono. Sí, aquí está más o menos la estructura. Que este queda cargado negativamente, este queda cargado positivamente. Por eso, pues le dicen lo de los polos. Bien. Seguimos. Y vamos a una pregunta. Voy a hacer la encuesta acá. Así que no respondan por el chat. Voy a hacer la encuesta. Hicieron una encuesta. Pregunta sería A, B, C y D. Y listo. Ahí se la encuesta. La pueden responder solamente en 2 minutos. Es decir, a las 5:09 se cierra. Una pregunta. Eh, Como tal, al hablar de los enlaces covalentes, X de pronto nos puede preguntar como específicamente si es covalente polar o covalente apolar. Sí, sí le puede preguntar eso. Pero ustedes pueden simplemente tener en la cabeza. Si son iguales, es no polar. Y son diferentes, es polar. Y ya. Igualmente, estas diapositivas las voy a tener en el Classroom. Y sería excelente que ustedes un día antes de la prueba, o 2 días antes o 3 días antes, se pongan como que a repasarlas. Porque pues cualquier detallito mínimo que yo haya escrito ahí, pues les puede salir. Listo. Ya voy a cerrar la encuesta. Entonces, si no han respondido, respóndanla en los próximos 3 segundos. 3, 2, 1. Ok. Qué bueno que la respuesta votada sea la correcta. Pero esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Mucho ojo con la resta de decimales, la resta y la suma de decimales. Muchísimo ojo con eso, ¿sí? En la tabla se muestran las electronegatividades de algunos elementos. El elemento, tenemos el berilio, el litio, el sodio, el oxígeno, el flúor, bromo. Y nos dicen, ¿con cuál de los siguientes elementos el berilio forma un compuesto de carácter iónico? Entonces, primero que todo, tengo que tener ese número en la cabeza. Quito. Debo tener ese número en la cabeza. Ese 2,8. Porque este es el número que tengo que restar con los demás para saber cuál es el iónico. ¿Qué nos dimos anteriormente?
que los enlaces iónicos son los que sean mayores a 1,7. Profe, ¿por qué tonalidad, colocaste 2,8 si ese es del bromo? dime. ¿Por qué Ah, colocaste verdad, 2,8? perdón. No sé. Es que como hablamos, comienzan con B, porque supongo que me confundí. 1,5. Este 1,5 son los que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso es el que nos están preguntando y el que tenemos que tener en la resta para saber si nos da mayor a esto, se cumple y es iónico. Entonces empezamos, ¿no? El sodio, 0,8. Si restamos esto, pues nos da 0,7. Y 0,7 no es mayor que 1,7. Por tal razón, se descarta. Y ya esa es la única manera de responder esta pregunta. En vez de saber si uno es metal, si uno es no metal, pues mejor hacerlo así. Entonces, con el oxígeno es 3,5. Menos 1,5 pues me daría 2. Y 2 pues si es mayor que 1,7. Por tal razón sería el oxígeno. Y para descartar, pues el litio me da 1 menos 1,5 pues me da 0,5. En nada me da menor a 1,7, por tal razón no. Y el bromo, por último, es 2,8 y 1,5 y eso me da lo último 1,3 que no es mayor a 1,7. Por tal razón lo descarto y me quedo con el oxígeno. ¿Sí? ¿Todos entendieron cómo se hace esta? O sea, profe, era restar ¿Sí? el 1,5 que es el Berilio. berilio, ajá, y restarlo con los otros. O sea, para buscar si era mayor que 1,7. Exacto. Ese es todo el procedimiento. Pero, Entonces, profe, o sea, dime. ¿qué se le resta? ¿Qué se le resta qué? O sea, lo de la resta, o sea, lo de la tabla se le resta 1,5 o 1,5 se le resta a la tabla. Ahora, exacto. ¿Quién viene primero? ¿Quién viene después? Les voy a decir. Ustedes saben lo que es el valor absoluto. Sí. Sí. Ok. El valor absoluto quiere decir que si algo es negativo, solamente voy a tomar la parte positiva. Si me dan un -1, tomo un 1. Si me dan un -5, tomo un 5. Y si me dan un 5, pues ya está positivo, entonces lo dejo quieto. O sea, solamente tomo la parte positiva. Bien. Primero vamos a organizar esto por partes. Sí, porque esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto es lo que más preguntan en el ICFES. Bien. Primero, nos dan la electronegatividad del berilio de 1,5. ¿Sí? Que es esta. Ahora, yo tengo que restar con las otras electronegatividades y si esa resta me da mayor a 1,7, el enlace va a ser iónico. Entonces, ¿yo qué hago? Comienzo a restar. El sodio, 0,8. Hago la resta. ¿Cuánto me da? 0,7. Y esto, 0,7 es mayor que 1,7. No. Entonces, no me sirve. Resto, quito, borro y vuelvo a intentar. El oxígeno. ¿Cuál es el oxígeno? 3,5. Pero me da 2, menos 2 de hecho, me da menos 2. Pero yo solamente voy a tomar la parte positiva. O sea, de este menos 2 solamente me interesa que es 2. O sea, no me interesa si es positivo o negativo. 2 es mayor que 1,7. Sí. Como es mayor, yo tomo lo positivo. Como es mayor, pues sí sería iónico. ¿Sí? Así es como se resuelve. ¿Y por qué 1,7? Porque ese es el límite entre el enlace iónico y el covalente. Si es menor a 1,7, es covalente, y si es mayor a 1,7, pues es iónico. Y están viendo lo irónico. Entonces, sí. ¿Todo entendido hasta aquí? ¿Todo entendido? Sí, profe, entendí. Por mi parte, sí. Sí, listo, Sí, perfecto. profe. Listo. Pero, profe, Dime. una pregunta.
Esto, ¿por qué tiene que ser mayor a 1,7? Bueno, te lo puedo responder de dos maneras. Tú sabes que yo dije al principio de la clase que aquí donde tenía la periódica, que la electronegatividad, voy, ya lo hago, ya voy. Estoy borrando estos tachones que hice. Que yo te dije que la electronegatividad hacia la derecha subía y hacia arriba subía, y que los no metales están acá. Entonces, los que están acá son los elementos más electronegativos. Los que están acá, que pues serían los no metales. Uy, me pasé. Que serían los no me... está pasando. Lo borró la vaina. Sí, creo. Control Z, Control Z. Perfecto. ¿Qué serían aquí? Sí, es el paint. Qué triste. Pero bueno. Son los no metales. Ya. Son los no metales. No metales. Y acá, pues son los metales. Y se quizá los menos electronegativos. ¿Verdad? Entonces, puedes sacarlo como los enlaces iónicos son los que tienen, perdón, los enlaces covalentes son los que tienen entre no metales. Eso quiere decir que la electronegatividad es menor a 1,7. Yo puedo sacar la electronegatividad o suponer en mi cabeza que si tiene más electronegatividad, pues estaría por acá, ¿sí? Y si yo resto un número grande con un número grande, pues me va a dar un número bastante pequeño. Y eso es menor a 1,7. Y como es menor, es un enlace covalente. Mientras que si yo, un no metal que esté por acá, dime. O sea que ese sería el que usted nos hizo la pregunta, sería un covalente polar. Sí, porque los no polares son los sí, es un polar porque los no polares son entre el mismo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si yo tengo un no metal con un metal, tiene una diferencia muy grande de electronegatividad. O sea, vemos que un metal que está por acá y un no metal que está por acá, si yo resto uno que tiene poquita electronegatividad con uno que tiene muchísima electronegatividad, me da un número bastante grande, que es mayor a 1,7. ¿Sí? Por esa razón, pues podemos decir que ese enlace va a ser iónico, porque es no metal con metal. ¿Sí? Entonces, por eso lado te lo podría responder. Porque es 1,7 y porque son las distancias entre uno y la otra, pues eso. El no polar va hasta 0,4 y menos, sí, y el covalente polar va hasta 0,5 hasta 1,7, sí, y el más de 1,7 es iónico. Entonces, creo que con eso en mente, con ya la explicación esa, ya puedo hacer el taller. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece el taller? Y creo que este tema sí les gustó más que el anterior, el de las mezclas. Listo, tienen como hasta las 5 preguntas, un minuto por pregunta. Tienen como hasta las 1:30, y 31 y 32. Y así. Entonces, sí, ahí está el enlace al taller de hoy para que lo desarrollen y después me digan cómo les creen que les fue. Sí. ¿Cuánto tenemos para desarrollar? Lo mismo, si son 2 minutos y medio por pregunta y hay 5 preguntas, pues tendrían como 12 minutos y medio. O sea, tienen como hasta las 32. Entonces, corran.
Quedan 2 minutos para cerrar la encuesta, el formulario. Entonces, queda 1 minuto. Entonces, otros 3 minutos. Lo que pasa es que eso es para resolverse en 2 minutos y medio por pregunta, y hay algunas preguntas que no se demoran 2 minutos y medio. Entonces, tienen que aprender a distribuir el tiempo. Darle más tiempo a las preguntas más difíciles y menos tiempo a las preguntas más fáciles. Y no desgastarse como que sobrepensando las cosas o pensándolas muy poco. Entonces, es más, ya debería cerrar la encuesta. Entonces, nada, todas las personas que estén en la llamada, por favor, en el formulario, entréguenlo ya. Falta una persona, de hecho. Falta una persona y ya entregó. Si no estoy mal, listo. Te voy a cerrar el formulario en 3, 2, 1. Bien. Le está yendo mejor, le está yendo mucho mejor en los formularios. En general. Ok. Esos nuevos links era lo mismo que lo repetí. Bueno, entonces, comenzamos con la retroalimentación, ¿les parece? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? ¿Qué opinan? Fácil, 50-50. jodido, está jodido. Me quedaron las primeras dos mal. Vamos a ver. Fácil. Ok. Bien. Está trabando los dedos. Bien. Empezamos. Por acá. Paint. Entonces, la tabla presenta la alternatividad de 4 elementos, X, J, Y y L. El elemento y la alternatividad. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto con mayor carácter iónico, eso quiere decir que sea mayor a 1,7. ¿En qué se basa la pregunta 1? En restar decimales. Y ya, ese 7 me quedó horrible. Otra vez, 1,7. Bien. L y X. LX lo restamos 4 menos 1,6. O si quieren, un consejo que les doy para restar decimales, simplemente multiplíquenlo por 10. Es decir, 40 menos 16. Eso da 24. Y ya sé que LX me da 2,4. Ok, yo sé que este es iónico, pero me dijeron con mayor carácter iónico. Pues yo sigo. J y L, 0,1. O sea, aquí 16 menos 15. 0,1. JL no es ni por nada. 0,1. JJ. Eso me da 16 menos 9, 7. Eso me da 0,7. 0,7. Y por último, el JX. JX pues me da 3,1. Porque pues 40 menos 9 me da 31 y este me da 3,1. Y ya, listo. No duré ni un minuto haciendo eso y ya tengo la respuesta que sería la D. Es decir,
cuál es el mayor. En este caso, mayor, ¿qué enlace tiene mayor electronegatividad? Esa es la pregunta. Es decir, si yo resto, ¿cuál es el mayor? Y ya. ¿Sí? ¿Entendieron? Restarle a todos y el que sea mayor a 1,7, es decir, o sea, y el mayor de todos gana. Tiene que ser mayor a 1,7 y ser mayor a todos los demás. Y ya. Bien, 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 bien. Siguiente. Ok, estructura de Lewis. De acuerdo a la anterior tabla, la estructura de Lewis que representa la molécula YW2 es ok, bien. Me dan una X, ¿para qué me sirve? Para nada. Lo omito, no me sirve para nada porque no me están preguntando nada acá de la X. Y y W. Eso quiere decir número de electrones, número de protones y número de electrones de valencia. ¿Sí? Ok. Como el número de electrones es igual al número de protones, este átomo está neutro. Bien. Neutro y neutro y neutro. Número de electrones de valencia. No, este es el número de neutrones que no lo voy a utilizar tampoco. Entonces, pues no lo uso. Todo esto lo tienen que hacer en la mente. Y el número de electrones de valencia, 4 y 6. Ya, bien, perfecto. La estructura de Lewis solamente me va a servir esto. Y ya. Puedo gastar tiempo revisando si son cationes y son aniones, si no si son esto y son lo otro. Pero lo único que voy a utilizar yo es esto. ¿Sí? Entonces, no van a determinar actividades, no pregunta si es iónico o covalente, solamente me están diciendo cuál estructura de Lewis representa mejor la molécula. Bien, vamos de abajo hacia arriba. Aquí, en la Y, me dijeron que eran 4 electrones de valencia. Y aquí me están poniendo 6. Esta no es. Acá lo mismo. Esta no es. ¿Sí? Acá me dijeron que la W tenía 6. Y acá aparece con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta aparece con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta tampoco es. Y ya por descarte, solamente comparando los numeritos de abajo con los de arriba y ya, solamente era contar. ¿Sí? Es que las preguntas en sí, dime. Profe, disculpe, ¿puede volver a la primera? Es que, o sea, yo la acerté a la primera, pero como usted explicó, no la acerté. O sea, la acerté, pero no como usted, y me confundí. Ok, ¿y por qué? O sea, ¿cuál fue tu lógica para hacer la pregunta? O sea, Para, era en la respuesta es la D, ¿no? Y ¿sí? yo hice como la resta normal, como que 4,0 menos 1,6 y me dio, digamos, a mí me dio 3,6 y me dio mayor a todos y le di, pero ¿cuánto da el resultado? ¿Da eso? No, lo que pasa es que era estas dos, o sea, la Y y la X. Y 4, o sea, 40 menos 9, pues da 31, da 3,1. Entonces tú tuviste lo que dicen por ahí, la verdad, no, sí, es la verdad de una falsa mentira. O sea, que el procedimiento te dio 3,6, que no debería darte eso, pero te dio la respuesta, que es la D. O sea, lo Dime, correcto es como multiplicarlo por 10, como se dijo. Entonces serían 40 pero menos 9. 9 y da 31. Ah, listo, listo, profe, listo. Gracias. Listo. Y para los que no entendieron esta, la estructura de Lewis, lo que me va a dar a mí son el número de electrones de valencia, es decir, el número de electrones en el último nivel de valencia, pero en forma de puntitos, o de estrellitas, o de X, o como sea. Eso quiere decir que si hay 6 electrones de valencia, es decir, si hay 6 en el último nivel de energía, yo tengo que tener 6 punticos. En el caso de la W. Y en el caso de la Y tengo que tener 4. Y solamente con eso yo puedo responder la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí la Y me dice que tiene 4 electrones de valencia. Y aquí me dice que hay 6, la Y. Entonces la descarto. Acá me dicen que tiene que tener 6 electrones de valencia. La W. ¿Qué son los electrones de valencia? Los que están en el último nivel, de energía. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8. No me sirve porque tiene que tener 6.
lo quito. Y acá lo mismo, me ponen 6 en la Y cuando la Y tiene que tener 4. Entonces me lo descarto. Y me queda esta en el cual hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Lo único que tengo que utilizar aquí son los electrones de valencia. Es decir, que los electrones, los protones y los números de neutrones estaban como distractores. Eso rimó. Pero todo eso estaba para distraer. ¿Sí? Por tal razón, la respuesta correcta es la A. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe. Profe, yo me confundí. Yo, en vez de fijarme en el número de valencia, me fijé fue en contar los protones y los electrones. O sea que prácticamente la molécula que es YW hacen un enlace covalente porque pues Y también le reparte 2 a cada uno Sí, para que dé 8 protones, 8 electrones, 8 neutrones y de un número de 4 y de 6 en los exacto. átomos, por así decirlo. Podemos decir eso. Es un enlace covalente porque están compartiendo electrones. Ahí no se ve que ninguno le cedió a otro. Como si se vio en la pregunta esta del flúor y el sodio. Entonces, por tal razón, podemos decir que es un enlace covalente. Confirmo. Listo. Siguiente. Pues más de lo mismo. En la tabla se muestra la electronegatividad de algunos elementos. ¡Pam! El compuesto de que solución acuosa. Aquí está. Este es el distractor. El compuesto que en solución acuosa diluida aumenta la conductividad del agua en mayor proporción de otros compuestos es. ¿Qué es la conductividad? ¿Es cuando se transporta energía? La conductividad de un material es la capacidad de un material para transportar electrones. Es decir, ustedes saben cuál es el experimento de meter dos cables, bueno, dos puntas de cable en agua normal y en agua con sal. ¿Saben cuál es ese experimento? Sí, ¿verdad? Sí. Yo no. Bueno, de hecho creo que lo puedo buscar. Creo que lo puedo buscar. Voy a ver si lo busco y lo pego por allá. Experimento. Profe, pero yo para resolver este problema yo fui y sumé los decimales. Ajá. Porque como ahí dice que mayor proporción que los otros compuestos y como pues hay una unión como una molécula, entonces pues yo sumé los decimales. Ok. Ok. Esto va a ser entretenido de explicar. Creo que aquí está. Este es el experimento del. Voy a ponerlo en la diapositiva. Este es el experimento del. Aquí. Este es el experimento del vaso y el bombillo o foco. Lo que hacen es básicamente, cuando tú le agregas sal a un vaso de agua normal, tú aumentas su conductividad al punto de que puede conducir, valga la redundancia, los electrones para generar la energía suficiente para encender la bombilla. Que en sí la electricidad, o sea, lo que es la electricidad es flujo de electrones. La electricidad es cuando los electrones pasan de un punto a otro, del lado positivo al lado negativo. El flujo de electrones es la electricidad. Y cuando un material es capaz de permitir el flujo de electrones, es un material conductivo, conductor. De hecho, esto lo pueden ver en física, pero no le estoy dando física. Pero creo que lo van a ver en algún momento en física, cuando den circuitos. Pero el punto es el siguiente. Conductividad, transportar electrones. Ahora, la conductividad, si sabemos que transportar electrones, ¿qué les dije anteriormente? ¿Qué era la electronegatividad? Era Era la fuerza que tenían los elementos para coger electrones de otro. para transportarlos, exacto. Es decir, para arrancar o en su defecto mover electrones. Entonces, podemos fácilmente tomar la conductividad como si fuera electronegatividad.
Ahora, preguntaron por el chat, ¿qué es una solución acuosa diluida? No me están preguntando qué es en la pregunta. Una solución acuosa diluida puede ser literalmente un recipiente lleno de agua. Y cuando dicen compuesto que está diluido, pues es que yo puse el compuesto dentro y comencé a batir el agua y se diluyó completamente. Pero no me están preguntando eso. Y eso van a preguntar muchísimo en el ICFES. Van a preguntar terminología que ustedes no saben probablemente, pero no me están preguntando qué es. Y no tiene mucho que ver con la pregunta, de hecho, no tiene nada que ver. O sea, esto me lo pudieran haber cambiado por el compuesto de solución acuosa diluida aumenta la conductividad. Me pudieron haber preguntado, ¿cuál compuesto es más electronegativo? Y sería exactamente lo mismo. Entonces, ustedes tienen que conocer el juego de palabras. Saber que le pueden preguntar una cosa con palabras extrañas, pero ustedes tienen que discernir cuál creo que le están preguntando en realidad. Entonces, el compuesto que en solución acuosa diluida aumenta la conductividad del agua en mayor proporción de que otros compuestos es. Pues yo empiezo, ¿qué? Restando. ¿Por qué? Porque la electronegatividad de un compuesto es la resta de la electronegatividad individual de los átomos. Entonces, sodio y flúor, sodio 0,8. Flúor 4,0. ¿Esto cuánto me da? 3,2. Listo, este es el del sodio. Sigo. Berilio. Ahora, ustedes dirán, no, como el berilio tiene 2, yo tengo que hacer 1,5 menos 1,5 menos 3,5 del oxígeno. Y no, solamente tienen que tener en cuenta los que son diferentes. Es decir, que aunque el berilio tenga 2, hayan 2 de berilio en ese compuesto, hayan 2 átomos de berilio en ese compuesto, solo tienen que tomar la electronegatividad del berilio, no de 2 berilios, de solamente 1. Entonces sería 3,5 menos 1,5. Y eso me da 2. Listo, hasta ahora la respuesta es la A. Siguiente, 1,0 y 4. 4 menos 1, pues me da 3. Entonces, este es de esto y este es de esto. Y por último, sodio y bromo. Entonces, 0,8 menos 2,8, pues me da 2. Y por esa respuesta, la razón que les tengo que dar es que por ser 3,2, la respuesta es la A. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? O sea que siempre cuando, Dime. Dime. profe, o sea que cuando, o sea, siempre que sea mayor va a tener mayor conductividad, por decirlo Sí. así. Mientras más conductor seas, va a ser más electron. O sea, mientras más electronegatividad tengas, vas a poder tener más capacidad de mover, de arrancar, de mover electrones. Por eso eres más conductor. ¿Sí? Listo. Y sí, era trampa. Sí, así eran 2 átomos de berilio, solo se toma la alternatividad de 1. Sí, confirmo. Era eso. Entonces, ustedes tienen como que electronegatividad con electricidad, conductividad. Posiblemente no saben esa relación, pero ahora se los digo. Y es importante que ustedes caigan en estas trampas aquí y ahora y no hay que caigan allá en la prueba. Aquí se pueden equivocar, pero allá no se pueden equivocar. Entonces, lo importante es que como que pasan aquí las agrieras y allá no. Ok, la cuarta. En la tabla periódica los elementos se organizan en los grupos de acuerdo a propiedades físicas y químicas similares. Los elementos se clasifican como metales, no metales y semimetales. La siguiente figura muestra la ubicación de los metales, no metales y semimetales en la tabla periódica. Mira, me dicen que son los periodos, me dicen que son los grupos, me dicen que la electronegatividad aumenta, me dicen que la electronegatividad aumenta hacia arriba y a la derecha, me dice dónde están. Por eso les estoy diciendo, ustedes no tienen que aprenderse los metales y no metales, ni de dónde está cada elemento, porque el ICFES les va a dar las herramientas. Ustedes lo que tienen que aprender es a interpretar y con las herramientas que les van a dar, responder. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí me dan todo lo que yo necesito para responder. Yo tengo que tener claridad conceptual, eso sí, pero no tengo que embutirme de contenido que luego no voy a utilizar. Ok,
La siguiente ficha muestra información sobre las propiedades físicas y químicas de 4 elementos del cuarto periodo. Cuarto periodo, o sea, van aquí. Listo. Nos dicen, esto es tonalidad 0,8, el tonalidad 2,8, 1,5 y 1,9. Solamente he visto la primera cosa, no he visto lo demás. Que sea dúctil, que sea variable, que tiene brillo, que no tiene brillo, no me importa mucho. Presenta alta conductividad, presenta baja conductividad, presenta alta conductividad, presenta alta conductividad. Como podemos ver, seguimos y nos damos cuenta de lo siguiente. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla periódica? Si acá arriba me dicen que la electronegatividad aumenta hacia la derecha, pues los más electronegativos van a estar a la derecha y los menos electronegativos van a estar a la izquierda. O sea, me ponen todas estas propiedades para literalmente confundir. Y lo único que yo voy a utilizar, o sea, la pregunta lo que me está diciendo es, ordena los números de menor a mayor de la electronegatividad. Todo abajo no lo estoy utilizando. Entonces, yo vengo y digo, ¿cuál es el menor electronegatividad? 0,8, 2,8, 1,5 y 1,9. Electronegatividad 0,8. Tiene que ir de primero. ¿Por qué? Porque si estoy viendo de izquierda a derecha, y aquí me dicen de izquierda a derecha, y la electronegatividad aumenta a la derecha, entonces el de menor electronegatividad va a estar más a la izquierda. ¿Sí? Entonces, Profe, yo lo hice, dime. disculpe, qué pena, yo lo hice también con los electrones de valencia, también Sí. los ordené así. También serviría así, siempre se puede utilizar los electrones de valencia de menor a mayor, porque yo hice 1, 5, 6 y 7, y Sí. X, R, T y Q le puse. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque entre más electrones de valencia tú tienes, más tienes capacidad para arrancar otros electrones para cumplir la ley del octeto. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos. 0,8, pues ya sé que el primero va a ser la X porque tiene la menor conductividad. Entonces yo quito los que tengan Q. Y ahora voy con el que sea mayor a 1,5, pero pues menor a todos los demás, que sería el R. Y ya con eso puedo quitar este y quitar este. Y me quedo con este. ¿Qué hice aquí? Ordenar. ¿Qué hice acá arriba? Restar y ver cuál era el mayor. ¿Qué hice aquí? Comparar los números con los números. ¿Qué hice acá? Restar. ¿Qué me permitió hacerlo tan fácil? Tener claridad conceptual. Y aparte de eso, saber qué me están preguntando y cómo me lo están preguntando. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ahora, pues, el último. Dime, Sebastián. Profe, lo que entendí es, entre más electrones de valencia, mayor electronegatividad tiene, ¿cierto? En su último nivel. Sí. ¿Por qué? Porque imagínate que los electrones de valencia, ustedes saben este juego que acá en la costa le dicen la yuca, no sé cómo le dirán en el interior del país, pero es que hay una soga, una cuerda y hay dos equipos, uno que está jalando a los otros, ¿no? Si no, lo conocen, obvio. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, eso quiere decir que en mi último nivel de valencia, básicamente son las personas que están de mi lado de la cuerda. Entonces, si tengo solamente una persona y del otro lado hay 7 jalando y solamente acá tengo una, pues me va a llevar. Eso quiere decir, y la fuerza con la que jalan, la fuerza con la que las personas jalan es la electronegatividad. Eso quiere decir que entre más electrones de valencia haya, un elemento va a ser más electronegativo, es decir, va a tener más tendencia a arrancar. Sin embargo, los gases nobles, que son los que tienen 8 electrones de valencia, ya están estables y no reaccionan fácilmente con otros elementos. ¿Por qué? Porque tienen el octeto. Es decir, eso se cumple cuando es menor a 8. Es decir, que sea 7. Cuando sea 7 es muy electronegativo porque tiene mucha capacidad de arrancar electrones. ¿Sí? Esa ley se cumple cuando es menor a 8 porque a 8 ya cumple la ley del octeto. Pero bueno, sigamos. Ya la última y pues terminamos.
Los valores indiquen la afirmación correcta basándose en la alternatividad de los elementos señalados se formará entre. Entonces, metamos en si es iónico, si es covalente polar, no polar. El calcio y el oxígeno, un enlace parcialmente covalente o covalente polar. Entonces yo veo calcio, aquí está, es de 1, y oxígeno 3,5, 1 menos 3,5, eso me da 2,5, lo cual esto es iónico, entonces nada, quito. El hidrógeno y el cloro, un enlace iónico, hidrógeno 2,1, menos cloro, 2,8. Esto nunca me da un enlace iónico porque esto es 0,7. Entonces, esta ya está mal. Recuerden, no ver si es mayor a 1,7 o menor a 1,7. Si es menor es covalente, si es mayor es iónico. Creo que el potasio y el flúor es un enlace iónico. 0,9 menos el flúor, que es 4. ¿Cuánto me da? 3,1. 31. Exacto. 3,1. Es decir, que hasta ahora este es el que tiene, este es cierto, completamente cierto. Y busco el último. El hidrógeno y el bromo, un enlace covalente puro o apolar. ¿Cómo así apolar? Que la alternatividad me da menor a 0,4 o en su defecto que son iguales. Entonces, pues yo solamente con la vista 2,1 menos el bromo. ¿Dónde está? Aquí está, 2,7. ¿Cuánto me da eso? 0,6. Como me da mayor a 0,4, esto no es covalente a polar, esto es covalente polar. Y ya. Así es como se resuelve el taller de hoy. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Muchas trampas, pocas trampas. Y si la respuesta sería la C. Bueno, para las personas que se perdieron, pues lo que me están preguntando aquí, creo que fue un poquito rápido, entonces voy a detenerme un poco. Nos dan una tabla con las electronegatividades. Y aquí me dicen, indique la afirmación correcta, basándose en la electronegatividad de los elementos señalados. Entonces, aquí me están diciendo que si se formará un enlace covalente, yo hago la resta entre el calcio y el oxígeno, y el covalente, sabemos que el covalente es menor a 1,7. Si yo hago la resta entre el calcio, que está aquí, y el oxígeno, que está acá, 35 menos 10 o 3,5 menos 1, pues me da 2,5. Y 2,5 no es menor a 1,7. ¿Verdad? Perdón, no es menor, o sea que es mayor. Como es mayor, pues esto sería iónico. Es decir, que el enlace entre el calcio y el oxígeno es iónico. Y acá me dicen que es covalente. Por eso esta afirmación es incorrecta. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Restar las electronegatividades y ver si la afirmación es correcta o incorrecta. Ahora, el hidrógeno y el cloro. El hidrógeno es 2,1 y el cloro es... ¿Dónde está? Que siempre se me pierde. 2,8. ¿Qué me dio? 0,7. 0,7 ¿es iónico o es covalente? Covalente. Es covalente Y polar. acá me dicen que es iónico. Por tal razón es falso. Voy para la C. O sea, ya esto es falso y esto es falso. Voy para la C. K y F es un enlace iónico. Resto las alternatividades. La K es 0,9. 0,9. Y el flúor es 4. Entonces, eso quiere decir que me da lo último 3,1. Es decir, iónico, ¿por qué? Porque es mayor a 1,7.
Por tal razón, esa es la respuesta correcta. Esa afirmación es correcta y por eso la he hecho Leo. Y por último, el hidrógeno y el bromo es un enlace covalente puro apolar y eso es falso porque el puro o el apolar es el que hay entre dos elementos dos átomos del mismo elemento. Y si yo hago la resta, esto me da 0,6. Ojo que es covalente, pero no es apolar. Esto es covalente polar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Todos entendieron? Por mi Por mi parte, sí. parte, sí. ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron? Hasta ahí no hay ninguna pregunta porque ya son las 6. Entonces ya tienen matemática. Entonces, muchísimas gracias por la clase de hoy. Y nada, nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe, igual. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Listo, cuídense.